todos a esta charla en la cual se abordará el tema de ciberataques masivos del tipo de negación distribuida de servicios. Como pueden ver, esta charla está pensada y fue armada por la especialista Gladys Martínez y por mí. Bueno, un poquito sobre mí para los que no me conocen. Mi nombre es Rubén Darío Aybar, soy licenciado en Informática Educativa de la Universidad Nacional de Lanús. Soy especialista en seguridad informática de la Casa de Estudio de la Universidad de Buenos Aires. En estos momentos soy maestrando en ciberdefensa y ciberseguridad de la misma Casa de Estudio de la Universidad de Buenos Aires, a punto de defender mi tesis y comencé hace más de 15 años a desarrollar una carrera profesional en este hermoso mundo que es la seguridad informática, la seguridad de la información o ciberseguridad como fue evolucionando durante el transcurso de los años. Fui pasando por diferentes empresas privadas, en el ámbito del Estado, también llegué a un puesto de director de tecnología en un ministerio a nivel nacional, pasé por sociedades del Estado, por organismos autárticos y también lo que me gusta es participar en diferentes eventos. He participado a nivel nacional y también a nivel internacional como la Security B-Size LATAM del año 2019. También participé del OWASP LATAM Tour del mismo año. Bueno, en varias oportunidades del PAMPASED, en la ParanaConf, Chubut Hub, bueno, autodefensa digital en la provincia del Chaco y también ahora participando en Aguaratech en esta primera edición. Ahí de costado también encontrarán las redes sociales que utilizo y mi LinkedIn, perdón, en el cual podrán escribirme por cualquier duda, consulta, que siempre estoy a disposición y trato de responder lo más rápido posible. Bueno, ahora sí, comenzando con la charla, ahí pueden ver la agenda. La agenda está preparada, está dividida en 4 apartados en los cuales hablaré sobre nociones previas en la cual se brindan conceptos y definiciones, también la historia sobre los primeros ataques de DOS y de DOS, y cuáles son las características y estructuras de los ataques de DOS y de DOS. También en un segundo apartado se exponen sobre ciberataques masivos de DOS. En un tercer apartado se habla sobre recursos como lo son la matriz de Mitre Attack, el concepto de Cyber Kill Chain y sobre una herramienta para detectar ataques de DDoS como es Deflate. Y por último, sobre buenas prácticas
finalizando con los comandos que se deberían ejecutar para instalar una herramienta para realizar un ataque de DOS desde un Ubuntu o un sistema Linux y una herramienta para defenderse de ese tipo de ataque de DOS eh, como lo es Deflate, ¿no? Que les comenté que voy a hablar sobre esta herramienta en el apartado número 3. Bueno, nociones previas, definiciones de ciberataque, sus fases y el contexto. Para empezar, una pequeña definición, ¿no? A medida que los ciberataques continúan creciendo en volumen, diversidad y sofisticación, además de ser más disruptivos y dañinos, eh, las organizaciones deben estar preparadas para manejarlos de manera efectiva. Por lo tanto, además de implementar prácticas y soluciones de seguridad efectiva, necesitan la capacidad de identificar y abordar rápidamente ataques, por lo tanto garantizar daños, interrupciones y costos mínimos, ¿no? Cada sistema de tecnología de la información es un objetivo potencial de un ciberataque y la mayoría de la gente está de acuerdo en que no se trata de, eh, de del ataque en sí, sino de cuándo sucederá el ataque, ¿no? Tenemos que estar preparados, perdón, para el cuándo sucederá. Saber que siempre estamos al borde de ser atacados, ¿no? Estar siempre alertas, eso es lo que quiero dejar bien en claro. Eh, y por último, siempre utilizamos frases de Sun Tzu, de su libro El arte de la guerra, ¿no? Ya hace más de 25 siglos, Sun Tzu escribía en el libro El arte de la guerra que si conoce a tu enemigo y conócete a ti mismo y saldrás triunfador en 1000 batallas. Entonces, la importancia de empezar a conocer y comprender a nuestros enemigos, ¿no? Bueno, ¿qué es un ciberataque? Ahí podemos ver una definición. Un ciberataque es el uso deliberado de una ciberarma o sistema de armas ciberespacial por una persona o de manera automatizada y que genera un daño o efecto perjudicial en las redes y sistemas de información de un adversario, pudiendo tener efectos indirectos en los ámbitos de operaciones convencionales. Y ahí podemos ver un gráfico en el centro ciberataque y cómo afecta información, diferentes sistemas, la reputación, no menor, eh, material, las personas. Un ciberataque puede atacar
a los seres humanos, ya sea a través de ataques de ingeniería social o también hay casos conocidos como que se han detectado vulnerabilidades en marcapasos y al atacar esos marcapasos ponen en riesgo las vidas de las personas, ¿no? Nada menor. Y también instalaciones, ¿no? Bueno, ahí en esa definición veíamos que un ciberataque se vale de ciberarmas. Entonces, para definir qué es un ciberarma, podemos decir que es una pieza de software o un dispositivo de hardware especialmente diseñado para realizar un tipo de ataque a un sistema o conjunto de sistemas. Y también podemos definir lo que es una ciberamenaza, que podemos decir que una ciberamenaza o amenaza digital, también conocida como amenaza digital, no es nada más ni nada menos que una acción maliciosa que se realiza en un entorno digital y que tiene como objetivo perjudicar la seguridad de la información de una persona u organización para utilizarla con fines lucrativos y malintencionados. Como vemos, las ciberamenazas también incluyen ciberarmas, ¿no? Acá podemos ver una lista no exhaustiva de algunas ciberarmas, ciberamenazas, ¿no? La ingeniería social, que se vale de atacar la vulnerabilidad contra el ser humano, ¿no? Hacer acciones contra una persona y que esa persona tome decisiones que no son las que tenía pensadas realizar en un principio. Phishing, spear phishing, vishing, smishing, todas las terminadas en ishing. Las primeras dos, phishing y spear phishing, son las más comúnmente utilizadas, ¿no? A quien no le ha llegado un correo haciendo una suplantación de un banco, de una organización conocida, para que se tome una acción, por eso se vale también el phishing de la ingeniería, es parte de la ingeniería social, para que la persona tome una acción, vamos a suponer que ingrese en un formulario su usuario y su password porque le solicita cambiar estas credenciales en su home banking. Y por detrás no es nada más ni nada menos que un sitio malicioso en el cual se ingresan las credenciales y van a parar a una base de datos de un ciberdelincuente. Después podemos tener malware destructivo, exploit kits, descargas de almacenamiento. Ahí entra también en las ciberarmas y ciberamenazas, las denegaciones de servicio, las denegaciones de servicio distribuido, que es lo que nos trae a esta charla, amenazas avanzadas persistentes, también conocidas como APT, ransomware, hoy tan de moda y que tanto daño hace a las empresas, a los organismos públicos, ataques a contraseñas, pueden ser por fuerza bruta, ataques a conexiones.
Bueno, las fases de un ciberataque, que ya vimos la definición. Se pueden definir 7 fases. La primera de ellas va a ser una fase de reconocimiento, en la cual el atacante va a realizar la planificación de las operaciones. En esta etapa se hacen las investigaciones, se identifica y se elige el o los objetivos. En una segunda etapa vamos a tener la etapa de preparación, en la cual el atacante prepara la forma de ataque tomando en cuenta que ya tiene claro el o los objetivos de la fase previa, o sea, de la salida de la fase anterior o etapa anterior, va a fijar el o los objetivos, los va a delinear, y en esta etapa va a ser la preparación del ataque hacia esos objetivos. Vamos a tener una tercera etapa en la cual se va a hacer una distribución en la cual el atacante va a proceder con el método de ataque definido en la preparación y va a empezar a llevar a cabo la operación. En una cuarta etapa vamos a tener la etapa de explotación, en la cual el atacante se va a aprovechar de las vulnerabilidades que haya descubierto en la etapa previa de distribución para ganar acceso a sistemas o redes de su objetivo, ¿no? De este objetivo que fijó en la etapa de reconocimiento. En una quinta etapa vamos a tener la etapa de instalación, en la cual el atacante ya ha instalado alguna herramienta y va a tener acceso o va a tener en su poder credenciales o va a haber obtenido alguna suplantación de identidad. En una sexta etapa, que lleva el nombre de comando y control, el atacante ya tiene el control sobre el sistema o sobre la infraestructura de su objetivo y desde un servidor central conocido como comando y control va a poder ejecutar diferentes acciones. Y por último vamos a tener la séptima etapa, en la cual se llama de acciones sobre los objetivos, y en esta etapa el atacante va a lograr el objetivo de la misión tomando acciones, como veíamos en la etapa anterior, ya tiene comando y control, entonces va a lograr el objetivo de la misión, como comentaba, tomando acciones sobre el sistema. Lo que pase luego solamente va a depender del conocimiento, las habilidades y las intenciones finales que tenga este atacante. Bueno, un poquito entendiendo el contexto de un ciberataque. Vamos a tener lo que vamos a llamar indicadores de compromiso, que vemos hacia nuestra izquierda, y hacia nuestra derecha vamos a tener lo que conocemos como indicadores de ataque.
¿Cuál es la diferencia entre ambos? Los indicadores de compromiso van a ser señales específicas que indican que un sistema o red ha sido comprometido. Estos indicadores se van a basar en diferentes firmas o patrones ya conocidos, asociados con diferentes malware, virus u otras amenazas previamente identificadas en nuestras redes o sistemas, así también como en otras redes y sistemas y que fueron compartidas luego de tener un incidente de ciberseguridad. O sea, puede ser una fuente externa que viene de un tercero. Así que puede ser de un ataque a nuestras propias redes o sistemas o de terceros que fueron compartidos hacia la comunidad para ser agregado en nuestros sistemas. Los ejemplos más comunes de indicadores de compromisos podemos tomar nombres de archivos, diferentes hashes, direcciones IP, dominios, entre otros. Y por su parte, los indicadores de ataque, que es lo que tenemos hacia nuestra derecha, son señales más amplias y con un nivel de abstracción que indican una actividad potencialmente maliciosa en curso, o sea que se está llevando a cabo en ese momento, o un patrón de comportamiento que podría indicar un ciberataque en las primeras etapas de las fases de un ciberataque, como vimos en el slide anterior. Por su parte, los indicadores de ataque no se basan solo en firmas, sino que analizan el comportamiento y las tácticas típicas de los atacantes, lo cual permite una detección temprana de forma proactiva sobre las amenazas desconocidas. Entonces, podríamos estar ante diferentes zero days, o sea, amenazas desconocidas. Y para poner ejemplos de indicadores de ataques, podemos citar comportamientos en tiempo real, como decíamos, o secuencia de eventos. Ahí en el slide, por eso tienen sobre su izquierda IOPS, indicadores de compromiso como malware, exploit, vulnerabilidades, direcciones IP. Y del lado izquierdo tienen los indicadores de ataque como ejemplo pone en el slide ejecución de código, persistencia, comando y control, movimiento lateral, que se condicen con las fases de un ciberataque que veíamos en el slide anterior. Entonces, también cabe decir, ¿no?, que mientras los indicadores de compromiso son reactivos, los indicadores de ataque van a hacernos proactivos. Bueno, también, entendiendo el contexto de un ciberataque, tenemos el concepto de defensa activa e inteligencia. Esto se basa según los niveles de madurez de una organización.
Por lo tanto, vamos a poder definir el concepto de defensa activa y de defensa inteligente en estos 4 niveles. El primero de ellos podemos ver hacia la izquierda que nos habla de una arquitectura segura, en la cual vamos a tener una planificación, un despliegue y mantenimiento de los sistemas orientados a la ciberseguridad. Estamos hablando de la arquitectura. Luego vemos que si vamos subiendo hacia la derecha, tenemos defensa pasiva, en la cual los sistemas adicionales implementados en las redes para detectar o actuar ante diferentes amenazas o intentos de intrusión. Vamos de poner controles como un firewall, una arquitectura segura, un IPS, un IDS. Vamos subiendo en seguridad, en defensa activa, hacia una defensa inteligente, ¿no? Defensa activa, si seguimos subiendo, va a ser un proceso de análisis de las fuentes monitoreadas para identificar anomalías dentro de la red, interpretarlas y tomar decisiones de actuación. Entonces, podemos ver que podemos tener un 100, le podemos ir agregando un SOAR, ir automatizando acciones y cómo vamos subiendo desde una arquitectura segura, una defensa pasiva, tener un sistema implementado en las redes para detectar, actuar, un IPS, un IDS, defensa activa, hacer un análisis sobre los datos que vamos recolectando y por último llegar a una defensa de inteligencia, ¿no? En la cual vamos a hacer una recolección de datos del entorno, procesamiento de estos para obtener información y crear inteligencia sobre las amenazas, ¿no? Bueno, para continuar, un poquito de historia, muy por arriba, no me quiero pasar, son muchos slides, así que muy por arriba. En 1974, David Dennis, que es un estudiante, o fue en ese momento un estudiante de 13 años de la Universidad de Illinois, realizó un ataque de negación de servicio a uno de los primeros sistemas computarizados de aprendizaje compartido. Fue antecesor de los sistemas multiusuarios. Un caso muy resonante en la comunidad de ciberseguridad fue el de 1988 de Robert Tappan Morris, que también era un estudiante y creó una pieza de software que, según se comenta, explotaba una vulnerabilidad y dejó en la historia el primer gusano, el worm, de Internet. Y esto daría lugar al primer ataque de denegación de servicio distribuido de la historia. Y también otro hecho relevante de esta historia es que se crea el primer centro de respuesta a incidentes en los Estados Unidos a partir de este hecho. Bueno, luego ahí les dejo
otros 3 casos, uno de 1996, ataque DOS a Panix, uno de 1999, ataque DDoS, o sea, distribuido a la Universidad de Minnesota, y en el año 2000, Michel Case, o conocido por su nickname Mafia Boy, un joven canadiense de 15 años, llevó adelante una serie de ataques de negación de servicios dirigidos a varias plataformas de e-commerce muy grandes, ¿no? Como Amazon, eBay, Yahoo, FIFA.com, entre otros grandes sitios. Bueno, ¿cómo es las características de un ataque DOS primero? Y ahí podemos leer, ¿no? En sus orígenes, Denial of Service o DOS se empleaba cuando algunos servicios de Internet dejaban de estar disponibles temporalmente en un sistema de tecnologías de la información, como puede ser un servidor. Esto ocurre cuando los servidores correspondientes se sobrecargan y, para dar un ejemplo, por un número excesivo de solicitudes de los usuarios. Por eso es que cuando se realiza una pieza de software, en ingeniería de software, una de las pruebas es hacer un test de carga, ¿no? A ver cuántas peticiones soporta nuestro sitio y nuestra infraestructura. Un ataque DOS es llevado a cabo usando una sola conexión a Internet, aprovechándose de las vulnerabilidades de software o desbordando la máquina atacada con solicitudes falsas con intención de sobrecargar sus recursos, ¿no? Pueden ser recursos de red, la memoria RAM o el alto uso de CPU, con lo cual hace que el servicio se ponga indisponible o hasta todo el sistema, la máquina, puede llegar a quedar indisponible. Esto al quedarse sin memoria RAM o CPU, ¿no? Por su lado también tenemos lo que es un ataque de DDoS, un ataque DOS es el llamado ataque de negación de servicio distribuido, ahí le falta una D, también llamado DDoS por sus siglas en inglés, Distributed Denial of Service, y se lleva a cabo generando un gran flujo de información desde varios puntos de conexión hacia un único destino. La forma más común de realizar un DDoS es a través de una red de bots, siendo esta técnica el ciberataque más usual y eficaz por su sencillez tecnológica. Y ahí entra en juego una red de bots, una botnet, que ahora lo vamos a pasar a ver. Voy a ir pasando, como les comenté, vamos a ir bastante rápido porque aún me quedan bastantes slides y quiero llegar al final. Cualquier duda que les surja, consulta o sugerencia es bienvenida y ahí yo les dejé mis redes y mi mail en donde se pueden contactar y podemos seguir charlando sobre el tema. Tipos de ataque de negación de servicio.
en este punto los voy a nombrar. Existen múltiples clasificaciones de ataque de denegación de servicio, debido en parte al gran número y diversidad de los mismos, y una de ellas se basa en el tipo de daño o efecto que provoca. Y podemos nombrar o enumerar por saturación, por una modificación de la configuración, por una destrucción total, un caso puede ser disruptivo o por una obstrucción. Y en los casos de tipos de ataque de DDoS del tipo distribuido, podemos nombrar el famoso pin de la muerte, slot glories, inundaciones de SYN, inundaciones de puertos sin servicio, inundaciones por fragmentos, inundaciones mediante paquetes anómalos, inundaciones por mezcla, inundaciones de puertos de servicio, inundaciones del tipo ICMP o del tipo inundaciones del tipo zombie. También tenemos diferentes niveles en el modelo OSI, ¿no? Ya hablando del modelo OSI. Entonces, tenemos las capas de este modelo OSI y podemos nombrar los ataques DOS o DDoS en principalmente dos capas, ¿no? En la capa superior, que es la capa de aplicación. Estos ataques suelen ser ataques de menor escala y están orientados a afectar directamente a un servidor web, sin efectos adversos en otros puertos y servicios. Y también tenemos al nivel de la capa de red, en la tercera capa del modelo OSI. Este tipo de ataques tratan de aprovecharse de las vulnerabilidades de la capa de red y de transporte, la cuarta capa, capas 3 y 4 del modelo OSI, como dice en la presentación, enviando más paquetes o más ancho de banda del que puede soportar el servidor al que se le está realizando las peticiones. Bueno, como les comenté, también iba a hablar un poquito sobre las botnets. En este caso, les quería compartir un video. Bueno, ahí se pudo ver cómo eran afectados en esta empresa por un ataque de DOS, ¿no? Y bueno, cómo tuvo que sacar de línea. Después también veíamos cuando se fija en el sitio web y habla sobre la reputación que empieza a verse afectada de la empresa. Entonces, bueno, varias aristas sobre este tema, ¿no? Bueno, y como les comentaba, ¿no? El tema de botnets, que es un gran servicio el cual genera uno de los servicios de las botnets es generar ataques de negación de servicio distribuido, ¿no? Entonces, cuando nos referimos a botnet, estamos hablando de equipos de terceros atacados por ciberdelincuentes e infectados por malware, quedando latentes, o sea, a la espera de órdenes, de lo que se llama un botmaster y que son tomados como plataforma para hacer ataques de denegación de servicio distribuido. Estas botnets, a su vez, no solamente son utilizadas para el tipo de ataque, como les comentaba, de DOS, sino que suelen ser utilizadas para el envío de spam masivo
ataques de tipo de ransomware también, autoclicks, etc. Ahí podemos ver en la gráfica cómo el botmaster tiene diferentes bots a través de la infección. Ahí vemos arriba troyano, de virus y cómo envía hacia sus víctimas, ¿no? Bueno, esto es una nota que fue publicada hace 2 años, en agosto de 2021, en un sitio que muchos de ustedes conocerán, como es el sitio de Seguinfo. Este sitio es administrado por Cristian Borghelo. En esa nota comenta que fue reportado el ataque más grande de la historia y que fue ni nada más ni nada menos que de 17,2 millones de solicitudes por segundo recibidas sobre un cliente de una entidad bancaria que tiene sus servicios alojados en Cloudflare. Ese mismo año podemos ver, la nota anterior era de agosto, esta nota es del sitio web de Sataka y del mes de septiembre de 2021, y en la cual se comenta cómo la botnet Meris consiguió para ese momento alguno de los ataques más grandes de la historia, eh, atacando países como Rusia, Reino Unido, Estados Unidos y Nueva Zelanda, y también comentando que era la red botnet más grande de Internet del momento. El ataque registrado que fue realizado por esta botnet fue de un máximo de 21,8 millones de particiones por segundo, o sea, lo que veíamos en el mes de agosto en el sitio web de Cristian Borghelo, Seguinfo, era superado en el mes de septiembre por esta otra botnet. Entonces, ¿cómo se van superando unos ataques de denegación de sistemas distribuidos cada vez de forma más rápida, ¿no? Eso es lo que quería mostrar con estas dos slides. Bueno, un poquito de defensa y ataque. La defensa en el mundo digital está constituida por una serie de acciones que se realizan en respuesta ante una amenaza identificada. Para poder implementar una defensa efectiva, es imprescindible considerar a su contrario, o sea, el ataque, y además entender a los actores que están detrás y qué metodologías utilizan. Entonces, si nos fijamos en el cuadro que hay por debajo, tenemos una doble entrada. El quién, por arriba, estados, por qué, qué es lo que lo lleva. Entonces, a los estados va a ser una disrupción de las infraestructuras críticas, robo de secretos, comerciales, perdón, industriales y o militares, y el qué o el cómo lo hacen a través de espionaje diplomático o cibersabotajes. Si vamos y seguimos sobre el quién, vamos a tener a criminales organizados, por qué lo hacen por un beneficio económico a través del fraude o extorsión y cómo lo hacen a través de infección por malware, troyano, ransomware. Vamos a tener el quién, los ciberterroristas, por qué lo hacen, inculcar el miedo para que los objetivos de los atacantes cumplan las demandas. Ese es el porqué de los ciberterroristas, y el qué o el cómo va a ser usando la cibernética
para desarrollar sus programas, reclutar, incitar, entrenar, planear y financiar sus campañas, ¿no? Vamos a tener hacktivistas, que por qué lo van a hacer, por la disrupción, humillación, por temas políticos, y el qué o cómo de negación de servicio, brechas de seguridad. Vamos a tener los grupos APT, amenazas persistentes avanzadas, que por qué lo van a hacer, el robo de propiedad intelectual, beneficios económicos a través de espionaje, y el qué o el cómo va a ser a través también de malware dirigido, espionaje corporativo. Y por último vamos a tener los insiders, propiamente dentro de las organizaciones, ¿no? ¿Y por qué lo van a hacer? Por un tema emocional, ya sea por un despido o algo que pasó dentro de la organización con esta persona, o necesidades financieras, ¿no? Puede hacer exfiltración de información porque trabaja y porque puede llegar a tener acceso a una base de datos. Entonces, el qué o el cómo va a ser el uso de conocimiento interno para robar datos, realizar fraudes, como les comentaba. Bueno, muy por arriba, en el año 2016, en octubre, más precisamente, hubo un caso en el cual hubo un ataque de DDoS sobre los servidores DNS, uno de los servidores DNS más utilizados en Internet, sufrió este tipo de ataque a través de direcciones IP relacionadas con la botnet Mirai, esta que les comentaba del sitio Seguinfo de Cristian Borghello, ¿no? Que nos hablaba el sitio del año 2021. En este caso, fíjense que Mirai viene actuando desde mucho antes. La mayoría de estas direcciones IP provenían de dispositivos de Internet of Things, de Internet de las cosas. Puede ser un lavarropa, puede ser una heladera, puede ser un televisor inteligente, ¿no? Que no contaban con suficiente protección. Es un problema, es la protección que traen muchos dispositivos de Internet de las cosas. ¿Y qué pasó como resultado, ¿no? De este ataque masivo? Fueron afectados servicios de grandes empresas como Twitter, hoy X, Pinterest, Reddit, GitHub, Spotify, PayPal, Verizon, hasta la red de PlayStation, los cuales se quedaron sin conexión ante la caída del servicio que redirigía a los usuarios hasta sus servidores. Entonces, lo que fue afectado fue el servicio de DNS, o sea, la resolución de IPs con nombres, para que se entienda a alto nivel, ¿no? Bueno, acá les dejo para que lo puedan leer. Quiero avanzar un poquito, así llegamos. Ya estoy pasado de tiempo. Tienen todo el tracking de la etiquetera que está a disposición. Ahí tienen el enlace de DIN-DNS, ¿no? Y hasta que fue reportado y resuelto. Tienen todas las actualizaciones con las fechas y todo. Bueno, muy por arriba vamos a ir porque ya estoy pasado de tiempo. ¿Qué es el marco analítico de Mitre Attack? Es un framework conocido como Mitre Attack. Ahí vemos la imagen en el cual tenemos las técnicas, las tácticas, las técnicas y los procedimientos de un ciberatacante. Esto es una matriz que va tomando
estas tácticas, técnicas y procedimientos conocidos y están puestos a disposición. Entonces uno con esta matriz puede englobar un ciberataque como lo está llevando adelante un cibercriminal, ¿no? En este caso, como la charla es sobre denegación de servicio, podemos ver la, la técnica de Network Denial of Service, que tiene sus técnicas que vemos el numerito 2 ahí en el centro, como Direct Network Flood o Reflection Amplification. Esto ahí sobre la derecha podemos ver que nos dice que la táctica tiene un impacto, cuáles son sus técnicas, que era lo que veíamos en el centro, las plataformas afectadas, el data source, qué es lo que nos impacta sobre la triada de la CIA. En este caso, como es una denegación de servicio, nos va a afectar el availability o la disponibilidad en castellano, ¿no? Y bueno, las personas que contribuyeron, las empresas que contribuyeron. Entonces podemos ir viendo sobre las técnicas y podemos ver luego la táctica y el procedimiento que llevan adelante. Acá vemos que se subdividía en dos y en este caso para el tipo Endpoint Denial of Service, como tiene también a su vez sus técnicas que tiene 4, ¿no? Y así podemos ir utilizando la matriz. Bueno, otro concepto, muchos conceptos, por eso se hizo tan larga. Kill chain es un término de defensa militar utilizado por el Departamento de Defensa, el DOD, de los Estados Unidos. ¿Y qué es lo que hace Cyber Kill Chain? Entonces, toma la metodología Kill Chain desarrollada por el DOD y estudia los ataques cibernéticos en defensa y el ataque en búsqueda de la toma de decisiones a la hora de presentarse un incidente de ciberseguridad. Y ahí vemos que tenemos las fases de un ataque por arriba y por debajo las estrategias por fases de respuesta ante ciberataques. Entonces vamos a tener que, si estamos en la etapa de reconocimiento, vamos a estar en la etapa de defensa de detectar. Militarización, que le llama, vamos a estar en la parte de defensa, en la de denegar. En la de distribución, vamos a tratar de interrumpir esa distribución. Explotación e instalación, vamos a tratar de degradar. Y Command and Control, engañar, y en la de ejecución de acciones vamos a intentar destruir. Esto, ¿qué quiere? ¿Qué nos trae este Kill Chain? Y de ahí su nombre, ¿no? De Kill Chain. Que si yo puedo desarticular en uno de los puntos de la cadena, no va a poder continuar con su ciberataque el cibercriminal, ¿no? Entonces es tratar
de ir más a la izquierda en estos eslabones, en estas etapas o fases, y poder, como les comentaba, tomar acciones defensivas y cortar esta cadena. Eso es lo que nos viene a traer el kill chain, ¿no? Desde el ámbito militar y traído al cyber kill chain en lo que es ciberseguridad. Bueno, DDoS Deflate, una herramienta que es un script ligero desarrollado en Bash, el cual automáticamente va a mitigar o elimina los ataques DOS. Este script es mantenido ejecutándose en el servidor y puede detectar los ataques o conexiones originados desde múltiples direcciones IP. Ahí tienen la captura de pantalla del HitHub. Bueno, y llegamos al punto 4 para ir terminando. ¿Qué es un CyberSOC? Se podría definir un Cyber Security Operation Center o CSOC como el sector encargado de realizar el monitoreo continuo sobre incidentes de ciberseguridad dentro de una organización. Y un CSOC o Cyber Security Operation Center tiene como finalidad la prevención, protección y detección y respuesta ante amenazas que impacten en al menos uno de los pilares de la ciberseguridad, ¿no? Sobre la triada, que como bien sabemos son la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información. Entonces, ¿qué es lo que se lleva a cabo dentro de un CISO? Tenemos diferentes funciones, pero va a tener una función de gestionar y monitorear en tiempo real o lo más real que se pueda, responder y remediar ante incidentes de ciberseguridad de forma coordinada, buscar vulnerabilidades de forma continua, realizar técnicas de informática forense también y, por último, generar reportes a los interesados sobre todas estas actividades que detallábamos por arriba. Para ello se va a nutrir de diferentes herramientas. Ahí vemos Autopsy, que hablábamos de análisis forense o análisis sobre información. Podemos ver por debajo, no me quiero detener mucho, Kibana, Elasticsearch, Bits, Logstash, que puede ser un 100 open source, podemos armar, vamos a suponer, con Kibana, Elasticsearch y Logstash. A través de los bits podemos recolectar información. Entonces tenemos un 100. Bueno, ya llegando al final, ¿qué es CTI? O inteligencia sobre ciberamenazas de tipo, en esta oportunidad que estamos en esta charla de DDoS, se puede definir como la acumulación de inteligencia sobre amenazas a partir de decenas de millones de hosts informáticos de Internet que son vulnerables y se explotan como armas de ataque DDoS. De esta información obtenida del uso repetido de agentes atacantes, combinada con el conocimiento de direcciones IP y hosts vulnerables, esta información lo que va a permitir es realizar esta inteligencia sobre las ciberamenazas, proporcionando a los investigadores de seguridad la capacidad de mejorar
de una forma no reactiva, sino proactiva, ir a indicadores de ataque, como veíamos en un principio, y generar controles que mitiguen o contengan este tipo de ciberataques. ¿Qué casos de uso entonces tenemos para un CISOC de nivel 1, ¿no? Que es los agentes que van a estar monitoreando el nivel 1. Priorización basada en máquinas para automatizar el proceso de triage inicial a velocidad de máquina, realizar el triage de alertas y eventos, proporcionando a los analistas un contexto y conocimiento de la situación para que puedan decidir rápidamente qué alertas y eventos investigar primero, poder priorizarlos y realizar el análisis y la validación de alertas y eventos, proporcionando a los analistas datos sobre las amenazas para determinar qué alertas y eventos están relacionados con amenazas graves y deben ser remitidas al equipo de respuesta a incidentes, o sea, a un nivel, poder escalarlo a un nivel superior. Y por último, la demo, que en este caso va a ser teórica, ya estoy súper pasado de tiempo. Como les comenté, ustedes pueden agarrar puede ser hasta un contenedor de Docker con Ubuntu o una VM con Ubuntu, desplegar la herramienta Slow Loris. Ahí yo les puse los pasos para la instalación, que es hacer un git clone. Una vez que lo descarga, que hacen el clonado, ingresar al directorio de Slow Loris, ejecutar con Python 3, slowloris.py, y ejecutan el ataque sobre tal sitio. En este caso, example.com, tienen que poner la URL correspondiente al sitio que desplegaron en otra VM, vamos a suponer. Entonces ahí podemos ver en azul cómo serían los requests normales, los requests y los response de una conexión normal HTTP, y una vez que ustedes pongan a correr Slow Loris haciendo un DDoS o un ataque de negación de servicio distribuida, o si lo hacen desde una sola máquina de forma sin ser distribuido, van a ver las conexiones y que no tienen la vuelta. Entonces, como son incompletas, nunca se cierran y van sobrecargando el servidor web hasta dejarlo sin recursos, como veíamos en slides anteriores. Y por último, también, esto con más tiempo yo lo hago en vivo, es una demostración de la instalación y configuración de la herramienta DDoS de Flay. Entonces, primero muestro cómo el sitio queda indisponible, luego volvemos a subir el sitio, cortamos la herramienta Slow Loris, instalamos DDoS de Flay, ahí tienen los paquetes necesarios, otra vez la instalación, con un wget bajan el archivo comprimido, con un zip lo descomprimen, entran al directorio y luego con ./install.sh si son root, y si no son root le agregan sudo por delante, lo instalan y vuelven a ejecutar Slow Loris.
Entonces ahí ven cómo DDoS Deflate para el ataque. Entonces son dos herramientas que les dejo y voy a tratar de publicarles también un video para que lo puedan ver de forma online, ¿no? Bueno, con eso terminamos la charla. Muchas gracias a todos y que estén muy bien.